Sábado 15 de junio. Llegamos, hermanos, a la mitad de este sexto mes de este año 2024. Y es como siempre una bendición, un privilegio el poder compartir el mensaje de la bendita palabra de Dios. Mire, damos gracias al Señor, ¿verdad? Porque estamos ya llegando casi a la mitad de este año 2024, en el cual pues hemos podido recibir la fidelidad de Dios, ¿verdad? Hemos contado con la gracia, con su respaldo, y por eso pues es una bendición, ¿verdad? Un saludo en la distancia, hermanos, esperando en Dios que todo esté muy bien. Así el Evangelio para hoy está tomado de San Mateo, capítulo 5, versículos del 33 al 37. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: ¿Han oído ustedes que se dijo a los antiguos: no jurarás en falso y le cumplirás al Señor lo que le hayas prometido con juramento? Pero yo les digo, no juren de ninguna manera, ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es donde Él pone sus pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey. Tampoco juren por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro uno solo de tus cabellos. Digan simplemente sí cuando es sí y no cuando es no. Lo que se diga de más viene del maligno. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Continuamos con la meditación del Sermón de la Montaña, ¿verdad? Sermón pues que hemos iniciado durante esta semana y que hemos dicho que vamos a tardarnos, ¿verdad?, de aquí hasta el final de este mes, el poder meditar estos 3 capítulos con profundas enseñanzas para nuestra vida cristiana. De hecho, veíamos cómo el Señor introducía el tema de la aplicación verdadera de la ley cuando les dijo a sus discípulos que era necesario que su justicia fuera mayor o mejor que la de los escribas y fariseos, porque si era igual a la de ellos, no iban a entrar al reino de los cielos. Hemos dicho entonces cómo escribas y fariseos daban cumplimiento a la ley, pero de una manera hipócrita, ¿verdad? De una manera logrando o pareciendo que eran sinceros, pero que en realidad lo hacían, pues obviamente, para que la gente los admirara, pero en su corazón, pues ellos en realidad la quebrantaban la ley. Y por eso es que el Señor ha puesto o va a poner 6 ejemplos de esa sabia interpretación, de esa sabia aplicación de la ley. Hemos meditado cómo el Señor inició hablando sobre el homicidio, luego el día de ayer veíamos cómo el Señor habló sobre el adulterio, sobre el divorcio, y hoy llegamos al 4º ejemplo, que es el tema de los juramentos. Ahora, en el día a día, en el hablar del ser humano, muchas personas recurren mucho a los juramentos, ¿verdad? A jurar. Y hermanos, los juramentos o el jurar se utiliza, para muchas personas lo utilizan para lograr credibilidad. Pero fíjese, ya hay como un problema, ¿no? Ya hay una falta, porque una persona entonces, para que le crean, tiene que acudir al juramento, porque sin juramento, tristemente, muchas personas no les van a creer. O sea, eso ya es un problema. Por eso es que el Señor, en el texto que hoy hemos leído, nos dice: no jurarás en falso y le cumplirás al Señor lo que le hayas prometido con juramento. Notemos cómo, una vez más, el Señor está mencionando partes o relatos de la ley de Moisés y cómo el Señor viene ahora a dar una verdadera aplicación, ¿verdad? Pues Él ya ha dicho que Él no ha venido a abolir la ley, sino a dar eso, ¿verdad? Una verdadera aplicación. Pero algo bien interesante
Es como el Señor también tiene esa autoridad y esa solvencia para decirle a las personas: han oído ustedes que se dijo a los antiguos. Y vea que después le dice: pero yo les digo. O sea, el Señor tenía esa verdadera autoridad con la cual viene Él a renovar o a dar una verdadera aplicación de la ley. Con esta enseñanza, el Señor Jesús está recordando dos órdenes que Moisés dio en el Antiguo Testamento. El libro de Levítico, capítulo 19, versículo 12, nos dice: no jurarás en falso. Pero luego el libro de los Números, capítulo 30, versículo 2, nos dice: y le cumplirás al Señor lo que le hayas prometido con juramento. Jesús viene y hace una sola frase, porque ambas hablan sobre el juramento. Ahora, es importante el que vayamos nosotros a conocer un poco sobre lo que escribas y fariseos enseñaban, porque ellos enseñaban que se podía jurar por Dios toda vez que lo que se dijera fuera cierto. Ellos también enseñaban que podían jurar por otras cosas y que eso no era pecado, como por ejemplo jurar por el cielo, jurar por Israel, jurar por sí mismos. De hecho, fíjese, los israelitas sostenían que habían dos clases de juramentos. La primera clase, que son los juramentos que atan, o sea, que obligaban a la persona a cumplir lo que había jurado. Y la segunda clase son aquellos juramentos que no atan, ¿verdad? Esto era, insisto, de acuerdo a cómo los israelitas lo veían. Por esa razón es que ellos en algún momento juraban por Israel, juraban por el cielo, juraban por Dios. Pero ante eso, es que ahora el Señor les va a decir que cuando les dice: pero yo les digo, no juren de ninguna manera, ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es donde Él pone los pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey. Ahora el Señor les está aclarando que no era necesario jurar por Jerusalén, por el cielo, por Dios, ¿verdad? Porque obviamente el ser humano no debe de andar jurando nada. Ahora, yo quiero hacer como una salvedad o una aclaración, que cuando el Señor dijo no juren, y acá se habla de los juramentos, estos juramentos, hermanos, o este requisito o esta enseñanza o esta prohibición que el Señor pone hacia los juramentos no incluye lo que son los juramentos que se hacen por requisito de ley, como por ejemplo cuando una persona va a servir de testigo en un juicio, ¿verdad? Esta debe de jurar decir la verdad y solamente la verdad. Eso es legal. O por ejemplo, los juramentos que se hacen al graduarse de una profesión, ¿verdad? El juramento, por ejemplo, que hacen los médicos, las enfermeras, ¿verdad? El juramento que hacen ciertas profesiones que es necesario, pues, el poder realizarlo. Pero, vea, eso no incluye, esto quiero decir de que eso no incluye. O de repente algunos juramentos, ¿verdad? Que a veces la persona se juramenta para ostentar un cargo, ¿verdad? O sea, no, esos no incluyen en esta prohibición que el Señor está diciendo. Ahora, pero ¿por qué razón es que Jesús viene y coloca verdaderamente esta enseñanza como muy importante en la comunión con Dios? Y es porque lo que Jesús está buscando es verdaderamente el que los hijos de Dios tengamos nosotros el hablar del reino de Dios. Ahora, ¿cuál es el hablar del reino de Dios?
El hablar del reino, hermanos, es verdaderamente la muestra de que somos parte del reino de Dios. Porque vea, el hablar de un hombre cualquiera, yo creo que usted puede conocer rápidamente los valores que tiene una persona con escucharle un par de minutos a cualquier persona poder hablar, ¿verdad? Cuando usted quiere, por ejemplo, conocer a alguien, usted se dispone a hablar con esa persona. Pero en esa plática usted evalúa todo desde sus gestos, ¿verdad? Las maneras como él se expresa, ¿verdad? Los conceptos que él tiene, que él maneja, los conocimientos que él aplica, etcétera. Todo eso nosotros lo vamos conociendo de una persona, ¿verdad? Porque bien dijo Jesús que la boca habla de lo que abunda en el corazón. Tristemente, muchas personas, hermanos, tienen una boquita, ¿verdad? Que creo que ya nos imaginamos, ¿verdad? Como muy problemática. Sin embargo, es aquí donde el poder nosotros creer en Cristo debe de llevarnos a hablar conforme a los valores del reino. Y ese hablar conforme a los valores del reino, el Señor mismo lo aclara acá cuando Él mismo dijo, ustedes pues simplemente digan sí cuando es sí y no cuando es no. Lo que se diga además, dijo, viene del maligno. Pero vea, algo tan fácil como decir sí o no es lo que el Señor ahora está enseñando. Pero usted dirá, pero si es tan fácil, ¿por qué el Señor se tomó su tiempo para hablarle a los discípulos? Porque tristemente el ser humano le cuesta reconocer sus errores en el tema de haber dado o haber tenido un error, y obviamente le cuesta decir sí. Y por el otro lado, tristemente la mentira pareciera como que el pan de cada día de muchas personas, ¿verdad? Tristemente hay personas que el testimonio ya es poco creíble, y es poco creíble porque esa persona se vale de mentiras, de engaños, muchas veces para lograr un objetivo. Pero por esa razón es que ahora viene el Señor y nos habla, ¿verdad?, de las verdades del reino, en el hablar del reino, que ahora en el reino de Dios ya no vamos a andar mintiendo. En el reino de Dios ya no vamos a andar nosotros levantando falsos testimonios. En el reino de Dios ya no vamos a andar calumniando. Porque mire, hay personas que no les consta las cosas y dicen, es que fíjese que a mí me contó el vecino de la hermana de mi amigo, de mi compadre. Él o ella me contó. Y tristemente le dieron mala información, pero aun cuando era mala la información, esta persona pues la diseminó, la regó esa información y obviamente generó un escándalo. Por esa razón es que para los hijos de Dios no debe de haber mentira. Cuando es sí, hay que decir sí, y cuando es no, pues hay que decir no, ¿verdad? Algo tan sencillo como eso, que es lo que el Señor ahora está enseñando. Pero ante eso, hermanos, es ahora cuando nosotros entonces debemos de comprometernos a hablar siempre la verdad, ¿verdad? ¿Qué cuesta cuando usted le dice, usted hizo tal cosa? Y usted dice, sí, ¿verdad? Pero a otros les preguntan, ¿usted hizo? Y dicen, no lo hice, aun cuando sí lo habían hecho. Por eso, queridos hermanos, creo que hoy en las enseñanzas de estos versículos se nos presenta verdaderamente ese hablar del reino de Dios. Ahora,
cuando vamos nosotros a la misma palabra, nos damos cuenta que hasta Dios mismo, ¿verdad?, utiliza la palabra jurar, y que jura obviamente por alguien mayor, y por eso es que Dios jura por sí mismo a su pueblo. Pero en el caso nuestro, hermanos, como siervos e hijos de Dios, lo decíamos, ya no necesitamos, andar mintiendo, ya no necesitamos andar inventando cosas, porque sabemos que le servimos a un Dios que todo lo puede. Le servimos a un Dios que nos ve, a un Dios que está presente en todo momento con nosotros. Y por eso, con esa seguridad, con esa alegría, creo que el juramento no tiene cabida, ¿verdad?, en el diálogo de cada día. Y al contrario, cuando hablamos con la verdad, es verdaderamente la verdad la que, como dijo Jesús, nos da conocimiento, es la verdad la que nos hace libres para poder nosotros tomar nuestras propias decisiones. Por eso termino con lo que dice el Evangelio. Ustedes pues digan simplemente sí cuando es sí y no cuando es no. Oiga, dijo, lo que se diga de más viene del maligno, ¿verdad? Lo que se diga de más. Por eso ahora le damos gloria a Dios y le pedimos que nos ayude a no fallarle, ¿verdad?, a no mentir. Le pedimos al Señor que nos ilumine y que de esa manera podamos decir sí cuando es sí y no cuando es no. Por eso, hermanos, que en este hermoso día el Señor nos bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.